Si algo está caracterizando el proceso electoral de este año, es la irresponsabilidad de muchos de sus protagonistas. Estamos frente a una elección sumamente relevante y delicada. Se trata, por un lado, de la elección más grande de nuestra historia, tanto por el número de potenciales electores, seremos más de 99 millones, como por el número de cargos electivos que se designarán mediante el voto ciudadano el próximo 2 de junio. Pero además, se trata de un proceso electoral que enfrenta, adicionalmente, una serie de complejidades y riesgos no menores, como el desafío que representa la inseguridad y la presencia del crimen organizado, que si bien no es nueva, nunca había implicado realizar una elección en un ambiente de violencia tan extendido como ocurre hoy en día. O bien la irresponsabilidad de algunos actores, como es el caso del presidente de la República, que con su descarada, recurrente e inconstitucional intervención en la contienda, que en muchos casos ha contado, hay que decirlo, con la condescendencia de las autoridades electorales, le ha dado al traste a la equidad de la contienda y la tan trabajosamente conseguida cancha pareja que logramos en las elecciones recientes ha desaparecido. También podría mencionarse en ese sentido la preocupante incapacidad de las y los consejeros del INE para construir las condiciones de gobernabilidad de esa institución que les abre innecesariamente frentes de debilidad con los partidos políticos y una merma en la confianza ciudadana. Sí, por ejemplo, el que su Secretaría Ejecutiva y más de la mitad de sus órganos de dirección estén operando en plena elección con encargadurías de despacho desde hace un año y no con funcionarios designados por el Consejo General, como lo pide la Constitución y la ley, habla de la falta de habilidad para construir los consensos básicos de los que depende toda capacidad para generar acuerdos en un órgano colegiado. O bien la división interna que exhibió innecesariamente la necedad de algunos de sus miembros por estar presentes en el foro del primer debate presidencial, contraviniendo con ello las mismas reglas que habían acordado y aprobado. O, otro ejemplo, la pésima y peor comunicada decisión de dar de baja de golpe y sin los adecuados controles a decenas de miles de registros de la lista de votantes en el extranjero, eliminando así a la par tanto a los registros irregulares como a otros muchos que eran correctos. Sin embargo, hoy quiero hacer énfasis una vez más, tal como lo he venido haciendo de manera recurrente a través de diversos medios, en la irresponsable o peor aún, dolosa decisión de la mayoría morenista y de sus aliados en el Senado de la República de no haber concretado, y por lo visto la decisión ya tomada de no hacerlo, el nombramiento de las dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral que están vacantes desde el pasado mes de noviembre. Esa decisión se suma a la que negligentemente, o con todo dolo, insisto, los ha llevado a dejar a todas las salas regionales de dicho tribunal con una vacante desde hace más de 2 años y a haber condenado a que las mismas salas operen con solo 2 de sus 3 miembros debidamente designados y a tener que habilitar a un secretario de estudio y cuenta para que cubra la ausencia restante hasta que se haga la designación correspondiente. Por si eso fuera poco, el mismo Senado ha dejado de nombrar a decenas de magistrados de los tribunales electorales locales que operan hoy en todas las entidades de la República incompletos desde hace años. La situación es grave porque se trata de los órganos de impartición de justicia que van a resolver las impugnaciones que se presenten en estas elecciones y además son las instancias responsables de calificar la validez de dichos comicios. En el caso de la sala superior, es el más grave de todos, porque es la instancia que va a resolver en última instancia todas las impugnaciones relevantes de estos comicios, pero además tiene la importantísima responsabilidad de hacer el cómputo final de la elección presidencial, de determinar la validez o no de la misma y de otorgar, en su caso, la constancia de presidente o presidenta electa al o a la ganadora. El problema es que el artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que para poder hacer la calificación presidencial válidamente se requiere la presencia de al menos 6 magistrados y no de 5 como hoy ocurre. En ese sentido, la misma norma señala que en caso de haber vacantes definitivas, deberá nombrarse a la magistrada o magistrado decano de las salas regionales para suplir la misma. No dudo que la falta de nombramiento por parte del Senado sea malintencionada. Incluso se dice que ello obedece a una instrucción directa de la Presidencia de la República, como ha ocurrido en el pasado en el caso del INAI.
y que tenga el propósito de minar la legitimidad del Tribunal Electoral para debilitarlo y mermarlo políticamente como el órgano límite de nuestro sistema electoral. Pero se trata de algo gravísimo, porque se está atentando, por si fuera necesario desacreditar la elección y sus resultados en caso de que no le gusten a algunos, contra la estabilidad política y la gobernabilidad democrática del país. Es tiempo de exigir que de una vez por todas, en lugar de estarse ocupando en seguir desmantelando la institucionalidad democrática del país, como está ocurriendo con la propuesta de reforma que se pretende a la ley de amparo, que la mayoría de Morena en el Senado finalmente haga los nombramientos mencionados a partir de las ternas que oportunamente le remitió para tal efecto la Suprema Corte de Justicia. Y en caso contrario, es imperativo que se designe ya, sin mayor dilación, a las dos magistradas a quienes les corresponderá ocupar las vacantes para que durante todo el proceso de resolución de las impugnaciones que se presenten en la elección presidencial y hasta la calificación de la misma, la Sala Superior se integre por los 7 miembros que mandata la Constitución y no solo por 5, como ha ocurrido en los últimos meses. La legitimidad y la viabilidad democrática de nuestra elección nos va en ello.